días. Son las 6 de la mañana de este jueves 18 de febrero de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La salida del general Palomino de la Policía Nacional es la lamentable comprobación de que la policía se deshizo, se desintegró en las manos de este gobierno, que no maneja nada, no administra nada, no gobierna nada. La policía está integrada por gente, en su inmensa mayoría, de primera condición humana. La policía colombiana, pese a todo lo que ha pasado con ella, pese a los pésimos manejos a los que ha sido sometida desde el general Naranjo para acá, la Policía Nacional, la de Teodoro Campo, la de los Castro, los dos generales Castro, la policía era una policía maravillosa, cumplidora de su deber, con la que el país tiene unas deudas incancelables. ¿Cómo contribuyó la policía a devolverle la paz a este país? ¿Cómo se le enfrentó la policía a los narcotraficantes cuando los narcotraficantes no eran los dueños de Colombia por orden del presidente de la República? Esas tareas maravillosas, esos merecimientos no se le pueden ocultar a los colombianos, porque a la policía le han dado todo el palo del mundo. El presidente Santos es el culpable de lo que ha pasado con la policía. Y pone para manejarla a unos ministros absolutamente incompetentes, que no la conocen, que no saben de ella, que no la respetan. El señor Luis Carlos Villegas lo hacía bien, regular o mal, como director gremial en la ANDI. De estos asuntos no tiene la más remota idea. Y entonces ahora viene un escándalo funesto. ¿A qué horas pasó todo esto? ¿Cómo se permitió que la policía fuera infiltrada por unos personajes de tan baja catadura moral? ¿Cómo es esto posible? Mientras, decenas de miles de policías siguen cumpliendo su deber todos los días. Siguen al pie de su bandera, convencidos de que están prestando una gran tarea. La desmoralización viene de arriba, pero la desmoralización no cubre todos los campos de la policía. Aquí y allá pasan cosas de las que uno no quisiera saber porque el mal ejemplo cunde. Porque cuando los mandos de la policía se desintegran y se corrompen, como viene sucediendo desde hace rato, el mensaje para los policías de a pie es obvio. Qué pesar de nuestra policía, pero clamamos por ella, por la inmensa cantidad de policías intachables y maravillosos que Colombia tiene. Ahora se habla de retocar la policía, sabemos para dónde van. Para la gendarmería del general Naranjo, para convertir en policías a los milicianos de las FARC, para la entrega total del país a los bandidos, a los narcotraficantes. ¡Qué tristeza! Lo del general Palomino es lamentable, debió retirarse hace mucho tiempo. No creemos en las acusaciones que se le hacen, no somos capaces de pensar que eso sea verdad. Pero lo dejaron al garete en medio de dificultades sin cuento. La policía se le desintegró. Pero eso sí, previamente, el presidente de la República sacó los mejores policías. La salida de los generales Ramírez y Martínez es el canto del cisne de la policía que no se quería dejar morir. La Guajira en atroz abandono. Lo que estamos viendo por la televisión, lo que estamos presenciando, la situación de la Guajira donde se mueren los niños de hambre física, donde la gente no tiene que comer, es el resultado de años de abandono, de la mermelada. ¿Dónde está la plata de la Guajira? ¿Por qué nadie nos cuenta cuánto ha recibido la Guajira en regalías por las explotaciones de carbón?
y por las explotaciones de gas. ¿Por qué no hacen esa cuenta? ¿Y por qué no se preguntan dónde está la plata? ¿Dónde está mi plática? Cuando uno ve esos cuadros aterradores, la desolación, el abandono, la miseria, la muerte, se tiene que preguntar, ¿y dónde están los carbones? ¿Y dónde está el gas? ¿Y dónde están las riquezas naturales de La Guajira? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que está sucediendo con La Guajira? Terminó la visita del Papa a México. Multitudinaria misa en Ciudad Juárez. ¿Acaso la ciudad más conflictiva del mundo, donde hay más muertos por cada 100.000 habitantes, llena de gente desesperada buscando un horizonte camino de los Estados Unidos y una población llena de narcotráfico, de violencia, de corrupción? Pero la gente necesita una palabra de amor, una palabra de esperanza. Y por eso lo del Papa Francisco fue una apoteosis en todo México y especialmente en Ciudad Juárez. La crisis económica de Colombia es enorme. Entendámoslo, sepámoslo. Eso no se maneja poniendo a unos ministros a viajar en clase turista. No es por ahí. ¿Qué se hizo con la famosa mermelada? Están hablando de las regalías. ¿Qué se hizo la plata de las regalías? ¿Qué se hizo la plata del petróleo? ¿Dónde está? El como nunca antes. Aquí ni siquiera cárceles hay. No hay una cárcel nueva. No hay un hospital nuevo. No hay una carretera iniciada por Santos nueva. Aquí no hay nada. ¿Y qué se robaron? La mayor bonanza económica que este país ha tenido en toda su historia. Desde Simón Bolívar hasta hoy, nunca un presidente de la República tuvo tanto dinero. Nunca Colombia tuvo la apariencia de ser tan rica como ahora. ¿Y dónde está mi platica? Se la robaron en la mesa de unidad nacional. Se sentaron a la mesa y se comieron el país. Sigue entrando la plata de Isagen. El dólar cae. Ayer cayó 60 pesos. ¿Qué es? ¿Crecieron las exportaciones? Todos los días las cifras son más desoladoras. La inversión extranjera directa se fue para no volver. Inversiones de portafolio no hay. ¿De dónde los dólares que en abundancia hacen caer el precio de la divisa? Muy sencillo, es la plata de Isagen. El ministro Cárdenas, que es tan cínico como el presidente, dijo que había recibido la plata de Isagen en dólares para equilibrar el tipo de cambio. La equilibrada del tipo de cambio es metiéndole al país la mentira de que estamos bien cambiariamente y de que el precio del dólar baja, y ahora ya no lo tenemos en cercanías de 3.500 sino a 3.360 con la plata de Isagen. ¿Dónde está la plata de Isagen? ¿Dónde la tiene el señor Clemente del Valle para construir carreteras? ¿Dónde? Pero Clemente del Valle no le habla a la hora de la verdad, le tendrá que hablar al Congreso de la República. A ese sí no le puede negar la verdad. El aumento de la gasolina en Venezuela. Esto uno no sabe si reír o llorar. $1 en Venezuela vale 1.000 bolívares. Un galón de gasolina en Venezuela vale 6 bolívares. Era que antes valía 0, cualquier cosa. Entonces lo subieron 6.000%. En esas cifras gigantescas, lo que queda claro es con la plata de un galón de gasolina no se compra nada en Venezuela. Nada. Es un golpecito para el bolsillo de los venezolanos que están en un empobrecimiento monumental, monstruoso. No tienen medicamentos, no tienen comida, no tienen agua, no tienen luz. Ahora le suben el precio de la gasolina porque se lo tienen que subir, pero en proporciones que no arreglan nada el presupuesto de ese país. Gran noticia, señores, gran noticia. Amárrense los cinturones. A los 4 vientos el gobierno dice, subió la industria en el mes de diciembre. En todo el año corrido de 2015 subió 0.9%.
qué ridiculez, qué pena. Ah, pero en diciembre subió 3.9, después de 7 meses de aumento total. Lo que no cuentan estos farsantes es que en enero y febrero de este año la industria se desplomó, se vino al piso. Eso sí no lo cuentan, cuentan diciembre. ¿Cómo son de farsantes, por Dios? Incendio en Ráquira. Se han quemado más de 100 hectáreas en Ráquira, como no es en las goteras de Bogotá. La noticia es noticia de segunda o de tercera, pero no se preocupe. Ya el señor Márquez, no el bandido de La Habana, sino el que atiende los desastres en Colombia, tienen los baldes listos. Porque no hay un avión que tire agua. Porque este gobierno ni de eso ha sido capaz. Pero eso sí, la señora Tutina monta en avión de 22 millones de dólares para ella. Toda una flota de aviones para apagar incendios no costaría 5 millones de dólares. Pero que la señora Tutina viaje en su avión Legacy y que los ministros tengan Beechcraft y que el presidente se vaya con 250 lagartos para Washington. Y mientras tanto, arde Ráquira. Nos vamos para el mundo internacional. 28 muertos y 61 heridos en Ankara, Turquía, por un coche bomba. Estados Unidos y Cuba firman acuerdo para restablecer vuelos comerciales. Bueno, que vayan y que vengan, maravilloso. ¿Y dónde están las libertades en Cuba? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está la garantía de que se respetará la propiedad privada en Cuba? Ya dijeron que una fábrica de los Estados Unidos de tractores está en plan de instalarse en Cuba. ¿Con cuáles garantías jurídicas? Ese gobierno definitivamente se acabó, porque lo que no saben, todavía no les ha llegado la noticia, es que el comunismo se acabó en el mundo. Y por eso aquí lo estamos ensayando, porque se acabó en el resto del mundo. Apuñalada turista argentina en Copacabana. Copacabana es la playa más famosa de Río de Janeiro, aunque el mundo turístico se ha ido desplazando hacia Lebolón, Ipanema y más allá hacia la Barra de Tijuca. Pero Copacabana sigue siendo la que tiene la fama. Y en vísperas de los Juegos Olímpicos le dan puñaladas a una turista argentina. De manera que visite el Brasil en los Olímpicos. Zika y puñaladas a los turistas. Válganos Dios. Manifestantes prenden fuego a edificio público en El Alto. El Alto es el pueblo que queda en la parte de arriba de La Paz. La Paz está a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar. El Alto a 4.100. Allá está el aeropuerto, que como comentaba yo con algo de gracia cuando aterrizábamos en La Paz, Bolivia, lo que era frecuente, el avión no bajaba, sino que se estacionaba. 4.100 metros de altura. Esos son pues 12, 13.000 pies de altura. Una locura. Allá en el Alto hay una población predominantemente indígena. Entonces se sublevaron y atacaron el centro administrativo y le prendieron fuego y quemaron viva a la gente que estaba adentro. Algunos se escaparon tirándose por las ventanas, colgándose de las cortinas. 6 quedaron achicharrados dentro del edificio. Esa es la paz de Evo Morales. Aquí tenemos la paz de Juanpa, allá tienen la paz de Evo Morales. Por primera vez, Ted Cruz, el México norteamericano de Texas, aventaja a Donald Trump en una encuesta. Ahora tendremos las primarias en Carolina del Sur, donde parecen ganadores Hillary Clinton y Donald Trump. Sin embargo, la última noticia es que a Hillary le está pisando los talones, también en Carolina del Sur, el señor Sanders. El pueblo americano quiere otra cosa distinta de cómo lo están gobernando.
Jornada con fuertes aumentos en las bolsas de Wall Street y en los commodities. Han subido fuertemente. El precio del WTI del petróleo ha subido los $30, pues que no es nada. Precio de 31, 32 dólares, eso no es nada, pero es un aumento importante respecto a los 26 a los que llegó a estar hace poco tiempo. Y las bolsas están subiendo y todo eso se debe en gran parte a la noticia de que la Federal Reserve estaría dispuesta a cualquier cosa, inclusive a tasas de interés negativas, es decir, a pagarle a la gente con tal de que reciba préstamos. Y en Hoy en la Historia recordaremos un día aciago para el pueblo alemán. Estamos hablando de este 18 de febrero, pero de 1943, cuando un pueblo alemán que se sentía vencido, que se sentía hastiado de la guerra, al que le dolían todas las noticias de las derrotas, de la gran aventura, la estúpida aventura de Hitler en Rusia y de la estúpida aventura en el África. Grandes derrotas, el pueblo alemán destruido. Viene Goebbels y pronuncia su famoso discurso del Palacio de los Deportes para alimentar la pasión de los alemanes, para convencerlos que tienen que ir a la muerte y tienen que destruir a los judíos y tienen que vencer o morir. Lo que pasó entonces, el discurso famoso de Goebbels en el Sportpalast, el Palacio de los Deportes de Berlín. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, hablemos, hay tantas cosas de las que hablar, ¿no? Pero sin lugar a dudas el proceso de paz sigue siendo noticia, es de lo único que se habla, la verdad, ahora mismo en Colombia. Y se dilata cada día más y más ese proceso. Las fechas de la firma se siguen extendiendo, ya no habrá acuerdo para el día 23 de marzo, como el gobierno había prometido, según las palabras del propio abogado de las FARC, Enrique Santiago. Mientras tanto, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, se fue a La Haya a explicarle a la Corte Penal Internacional el sistema de justicia transicional que precisamente desde allí han cuestionado. Se reunió con Fatou Bensouda, la misma fiscal que recordó por escrito los compromisos de Colombia con el Tratado de Roma, y dicen que explicó el tema de las sanciones y penas para guerrilleros. Lo que no sabemos es qué le respondieron al ministro de Justicia, Yesid Reyes. Tenemos mucha curiosidad. Y por otro lado, la canciller María Ángela Holguín también entró a bailar en esta fiesta de la paz y viajó a La Habana para convencer a las FARC de la modernización de la agricultura y de los beneficios de las asociaciones de campesinos con grandes empresarios y así aprovechar zonas actualmente subutilizadas en el país. Es decir, le quitó el puesto a su colega, el ministro de Agricultura, ¿no? ¿No creen? En definitiva, las negociaciones de paz en La Habana... A Minchirrinchi estarán pensando en la altillanura, estarán pensando en la Mojana Sucreña, estarán pensando en los llanos orientales. ¿Con cuáles empresarios? Con los que tienen amenazados de quitarles hasta el último centímetro de tierra dentro de una reforma agraria prometida en los acuerdos celebrados entre De la Calle y Márquez. Bueno. Sí, muy raro porque, pues yo insisto, me parece que este es un tema que es más del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri. Pero bueno, yo también creo que las negociaciones de paz en La Habana hacen aguas. La desesperación se apoderó del gobierno y quizás por eso los ministros ignoran los problemas puntuales que ahogan a Colombia, que son muchos, como el cierre de la frontera con Venezuela, que me parece que sí es un tema que afecta más a la canciller, o los precios exorbitantes de los alimentos, y ponen a los ministros a empujar un proceso de paz cada día más enredado. Pregunto, ¿qué hay detrás de estos movimientos? ¿Ustedes qué creen? ¿Es estrategia o es desesperación? Parece que lo segundo, ¿no? Sí, a mí en la desesperación no hay estrategia. Hay una mala colección de actitudes nerviosas, de tics nerviosos que se disparan buscando cualquier cosa. A ver, salgamos en la prensa, digamos algo.
Y para eso, bueno, ¿y de dónde los recursos? ¿Y de dónde la audiencia? ¿Quién oye al gobierno hablando de estos temas? ¿Quién oye los discursos de Juanpa y los de la canciller hablando de agricultura? Ahora pues es la canciller hablando de agricultura. Falta que Minchi Rinchi salga a hacer la paz con Nicaragua, o a tratar de abrir la frontera con Venezuela, o a ver cómo arreglan la frontera con el Ecuador, que hierve la frontera con el Ecuador, hierve en sangre, hierve en cocaína, hierve en violencia, en tráfico de armas. Bueno, manden a Minchirrinche a ver si arregla ese problemita. Es el mundo al revés, que es el mundo cuando se pone cuando la gente no sabe qué hacer. Y ese es el caso de un gobierno que no sabe qué hacer. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 18 de febrero del año 16. Son las 6:26 de la mañana. Los escándalos protagonizados por la policía en los últimos meses, con pruebas al canto, que van desde el seguimiento a periodistas que estuvieron vinculados, por ejemplo, al programa La Luciérnaga, con su exdirector Hernán Peláez Restrepo a la cabeza, vulnerando el sagrado deber del sigilo periodístico. La policía que se desintegró, como lo sostiene el director de La Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos. Todo se perfecciona con la salida de los generales Martínez y Ramírez. Antes se atrevieron con el general Teodoro Campo para abrirle paso a los mejores policías del mundo, Rosso José Serrano y su pupilo Óscar Naranjo. La policía, esa organización que logró superar las nefastas épocas de la policía política, la misma de las épocas del tío abuelo del presidente bolivariano Juanpa, Eduardo Santos. ¿O acaso se nos podrá olvidar los insucesos de Pensilvania Caldas cuando los máximos jefes conservadores de Colombia, representados en Londoño y Londoño, el mariscal Alzate, Avendaño y Silvio Villegas, fueron víctimas de una terrible emboscada por parte de la policía del régimen? Luego el camarada presidente, como ministro de Defensa, empezó la liquidación, el desmantelamiento del DAS. Ahora que desaparezca la policía, la misma que se corrompió en la calle del Cartucho aquí en Bogotá, los policías de Sucre que cayeron por corrupción, la policía que con algunos de sus integrantes se convirtieron en los cancerberos de los capos del cartel de los hermanos Rodríguez Orejuela. La otra policía, la que se nos fue, la de los mártires que murieron defendiendo la patria y fueron asesinados en las calles de Medellín por el capo de capos Pablo Escobar, quien asesinó a 1.000.000 de pesos por fusil recuperado. Los policías secuestrados por los socios de Juanpa hoy en La Habana y que han dejado podrir en la selva. Todo para que llegue la gendarmería, doctor Londoño. Es lamentable y el país no puede ver impasiblemente este espectáculo, William. La policía es demasiado importante para Colombia como institución. Dígame, un ciudadano, ¿cuántos ministros ve al día? Ninguno. Ve al presidente, pues cuando lo sacan por televisión y cuando le da la gana verlo. ¿Cuántos directores de institutos o de corporaciones financieras? Ninguno. ¿Cuál es la imagen del Estado frente al ciudadano? ¿Cuál es el Estado vivo, el Estado real? El del policía. El policía es el Estado, el policía es la autoridad, el policía es el orden, es el socorro, es el consuelo para el ciudadano. Los colombianos no podemos ser impasibles ante esta crisis que se ha producido desde arriba y en el tiempo desde el general Naranjo. Honor a generales como de Teodoro Campo y a los dos Castro. Honor a ellos. Qué tiempos, por Dios, en que la policía era respetada, amada, una policía heroica, valerosa, seguramente con algunas sombras, sí, pero frente a los ciudadanos con un halo de heroísmo y de servicios a la patria inmensos. Y esa policía la dejaron acabar, la dejaron corromper, la dejaron disolver. En la cúpula sigo defendiendo
a la inmensa mayoría de los policías de Colombia porque los conocemos, porque sabemos de sus servicios, de su abnegación, de su limpieza de conducta. La policía hay que rescatarla de las manos de Juanpa y de las manos de Naranjo, que es el que ha querido seguir mandando la policía. William, tenemos muy buenos reportes del general Nieto, muy buenos. No era Ramírez ni era Martínez, pero un hombre callado, discreto, buen oficial, bueno, hasta donde sabemos. Esperamos no llevarnos una mala experiencia con un hombre que llega con muy buenos títulos a ser director de la policía. Ojalá, ojalá, Dios mío, sea este el comienzo de un regreso a la policía a aquellos tiempos del año 2002 y siguientes. Ángela Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y bueno, en la noticia internacional tenemos que hablar de Venezuela, y es que Maduro anuncia una devaluación y un aumento, escuchen muy bien eso, de hasta el 6.000% en el precio de la gasolina. El presidente de Venezuela, Maduro, anunció este miércoles una devaluación de la moneda, una flexibilización del control de cambios y una subida en el precio de la gasolina por primera vez en 20 años. Maduro dijo en una intervención televisada que el precio del litro de 91 octanos pasará a ser de 1 bolívar y el de 95 octanos, que representa un 70% del mercado, se venderá a 6 bolívares. Y este nuevo sistema de precios de la gasolina entrará en vigor el viernes 19 de febrero en las 1.600 bombas de gasolina de todo el país. Y ya sectores de la oposición han rechazado lo que consideran un paquetazo, pues dicen que el pueblo ha sido castigado por los errores del gobierno. Pero ¿por qué lo hace, doctor Londoño? ¿Por qué decide subir tan abruptamente la gasolina? Pues el aumento, así como la devaluación también anunciada por Maduro, pueden ayudarle un poco al gobierno a financiar el déficit fiscal que agencias financieras estiman en más del 20% y que es un detonante de la ya disparada inflación. Y doctor Londoño, una pildorita para la memoria. El Caracazo, así se conoce la ola de protestas contra el alto costo de vida y que fueron bien violentas en el año de 1989 y que tuvo como uno de sus detonantes la subida del precio de la gasolina. Bueno, habrá que preguntarse si podría volver a ocurrir lo mismo en esta oportunidad. Y hablando de protestas violentas, hay también que recalcar los terribles hechos sucedidos el día de ayer en Bolivia, donde la campaña para el referéndum constitucional que pretende determinar la reelección del presidente Evo Morales cerraron en medio del luto por 6 muertos en el Alto, luego de que una turba bastante molesta incendiara las oficinas de la alcaldía. Y bueno, esos son, al parecer, los resultados del populismo en América Latina, crisis económica y bastante descontento social. Eso es lo que están sembrando, ¿no? Siembra vientos y cosecharás tempestades. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues aquí también se siembran vientos y se cosechan tempestades. Doctor Londoño, hablemos de la industria colombiana, porque sale un nuevo reporte del DANE ya con el consolidado de lo que fue el año 2015 para el sector manufacturero en nuestro país, un sector que tan solo creció en 0,9%, y esto a pesar de la muy cacareada o de los muy cacareados programas del gobierno del PIPE 1.0 y el PIPE 2.0 que buscaban reactivar la industria de nuestro país. Pues bien, esos esfuerzos parece no dieron los frutos que se esperaba y la industria colombiana tan solo creció en 0,9%. En terreno negativo hay varios sectores de la industria, cayó en 6,4%, por ejemplo, el sector de hilatura, de tejeduría y los productos textiles, la fabricación de partes y de piezas de autopartes cayó en 10,1%, el curtido de cueros 10,3% a la baja, la fabricación de carrocería para vehículos automotores cayó también 12,7% y la fabricación de productos de caucho también registra una caída del 14,2%. Se salva la industria en gran parte por la trilla de café, doctor Londoño. Esta aumentó en 16,8%.
0,8%. También aumentó la elaboración de alimentos y algunos otros sectores para dar este resultado final que, como le digo, es de tan solo 0,9%, un resultado que pues deja muchos interrogantes frente a la política del gobierno para incentivar la producción industrial en nuestro país, una política que está fracasando y lo confirma el propio gobierno con las cifras oficiales. Bueno, usted como los demás periodistas, Sergio, cayó en lo mismo y habló de la industria a diciembre y se le olvidó lo que había pasado con la industria en enero y en febrero, que ya tenemos cifras de la industria en enero y en febrero. Como no las comentó Sergio ahora, las comentaremos nosotros cuando llegue nuestro segmento económico. La industria colombiana en enero y febrero de este año con cifras del DANE. De manera que se celebra el crecimiento de diciembre, pero no se cuenta qué pasó en enero y en febrero. Y nos vamos para los Estados Unidos. Estamos con Cristina Londoño. Hola, Buenos días, Gaby, muy Cristina. buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, estoy en El Paso, Texas, a donde vine a cubrir la visita del Papa Francisco a México, una visita que concluyó anoche, una visita de 5 días que conmovió a la República Mexicana. Y yo no pisé territorio mexicano en ningún momento. Estuve aquí en la ciudad de El Paso, que es una ciudad hermana a la del otro lado de la frontera de territorio mexicano, que es la ciudad de Juárez, una de las ciudades que se ha distinguido en los últimos años por ser una de las más violentas del mundo, los feminicidios, afectada gravemente por la violencia del narcotráfico, por la violencia de las pandillas, y también una región pobre y que se ha sentido muchas veces olvidada. Por eso, de este lado de la frontera de El Paso, una frontera que divide varias familias porque tienen familias en ambas ciudades y los que tienen documentos viajan fácilmente de un lado al otro todos los días, pues el Papa escogió esta región para resaltar uno de los temas de su viaje, el tema migratorio, para pedir compasión para los inmigrantes, para pedir compasión y entendimiento para el calvario por el que pasan estas familias mexicanas. Hace 2 días antes de que llegara el Papa, tuve la oportunidad de acompañar a un grupo organizado por una organización pro derechos humanos hasta la frontera, a una zona de la frontera en el lado de Nuevo México, dividida por una reja. Allí se reencontraron familiares que no se habían visto hasta hace 11 años. Una mamá que no había conocido a su niña, la deportaron cuando ella tenía 5 años, la mamá se acordaba de la niña no se acordaba de su madre, se reencontraron, un hermano reencontrándose con su hermana, un hijo agarrado de la mano de su papá, al papá le tuvieron que amputar una pierna por complicaciones de la diabetes y pensó que nunca iba a volver a ver a su hijo, y se encontraron en la frontera, y ellos hicieron este acto para resaltar el dolor del inmigrante y para que llegara de alguna manera este mensaje a oídos del Papa Francisco. Un mensaje que claramente llegó. El Papa Francisco ha hablado muchísimo de la inmigración en el mundo entero y de la necesidad de tener un corazón compasivo con los pobres, con los más necesitados, y también de abrirle las puertas y abrirle los brazos a los inmigrantes, a las personas de otros países que vienen ya sea perseguidas o hambrientas. Y este tema del viaje del Papa Francisco pues viene en un momento clave en la campaña política aquí en los Estados Unidos. Muchos de los residentes del Paso que no pudieron ir a Juárez porque son indocumentados y sabían que si cruzaban no podían volver, me decían que esperaban que no solamente, que así como las palabras del Papa Francisco les iban a llegar a ellos y al corazón, pues pudieran cambiar también la manera de pensar de políticos en Estados Unidos. Y no me hablaron solamente de los republicanos y de los candidatos republicanos que han atacado tanto a los inmigrantes, entre ellos Ted Cruz y Donald Trump, quienes han sido los que dicen que los deportarían a todos los indocumentados y que no creen en un camino a la ciudadanía ni en ningún tipo de reforma migratoria, sino también me mencionaron al gobierno actual que dice que los ha estado persiguiendo y deportando. Entonces estaban esperando que estas palabras del Papa
pues les llegaran también a los políticos. Y hubo un momento justo antes de la misa del Papa en Juárez que les llegó al corazón a todos estos inmigrantes que se habían congregado, muchos de ellos en un estadio aquí del lado del Paso, en el estadio Sun Bowl. Fueron decenas de miles los que se congregaron allí para ver la transmisión de la misa en directo. Pero hubo otro grupo, unos 1000, que fueron un grupo escogido que fue hasta al lado de la frontera, una zona muy cercana, y hubo otros más que se congregaron en calles que daban contra la frontera, contra la reja, pero dividida de Juárez por el río Bravo. Pues del otro lado, justo ahí estaba el altar donde el Papa Francisco celebró la misa. Y antes de empezar la misa, subió una rampa donde habían erguido una cruz y se dio la vuelta mirando hacia el Paso, oró por los migrantes muertos cruzando la frontera con 2 pares de zapatos como símbolo de los muertos cruzando la frontera, y le dio la bendición a los inmigrantes de este lado, del lado del Paso, del lado de Estados Unidos. Fue un acto que no tomó más de segundos, unos 15 segundos, pero les puedo decir que los inmigrantes con los que estaba, en el grupo en que estaba, que había caminado hasta la frontera millas para llegar ahí porque estaba toda la zona bloqueada por seguridad, pues se sintieron realmente conmovidos y se sintieron realmente importantes de que un papa hubiera llegado hasta esta tierra afectada y azotada por la violencia y la pobreza y se hubiera acordado de ellos y los hubiera pensado suficientemente importante para venir a despedir aquí su visita a territorio mexicano. Como les digo, algunos compararon, dijeron que fue clave la contribución del Papa Juan Pablo II para derribar el muro de Berlín y que se cayera la cortina de hierro, y decían que tenían fe y esperanza de que fuera el Papa Francisco el que tuviera suficiente influencia y pudiera contribuir a que este muro fronterizo que algunos candidatos prometen ampliar a lo largo de la frontera, pues sea derribado y se convierta en una frontera más amable, en que si bien no se le permite la entrada a todos los que quieran venir, pues sí un tránsito más libre que no divida tanto a las familias y mucho menos a esas familias que llevan tantos años viviendo aquí en los Estados Unidos. Definitivamente un día muy emotivo en El Paso y más que todo 5 días de mucha emoción para los ciudadanos mexicanos. Es lo que tengo por el momento desde El Paso. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, era Cristina Londoño contándonos lo que ha sido la visita del Papa a México, una visita llena de multitudes, llena de fervor, llena de oración, llena de espiritualidad en un mundo que se seca por la violencia, que se seca por el narcotráfico, que se seca por la pobreza, y que la ilumina, la esperanza para tantos de ver a sus familias reunidas en los Estados Unidos. Por algo será, por algo ocurre eso. Los Estados Unidos, con su sistema liberal de libre emprendimiento, su sistema abierto a las migraciones desde siempre, desde que se fundó esa república. Esa es una república, un estado de inmigrantes. A los Estados Unidos lo hicieron grande los inmigrantes, y esa es una tradición que no se puede olvidar. Y estas eran las noticias de la mañana que les dábamos a ustedes desde la hora de la verdad.